Ya, ya bueno, o sea, eso era como una presentación de la auxiliar. Y bueno, entonces, gracias por ahora. Ahora, lo que vamos a ver, entonces, como algo que encuentro a veces poco intuitivo es lo que es una función Lipschitz, que probablemente la estén viendo en CDB también o la vayan a empezar a ver más o menos en esta semana. Entonces, un poco de eso. Vamos a ver qué es una función Lipschitz, como una especie de intuición. ¿Y por qué? Porque es una de las hipótesis que necesita el TEU. Entonces, van a haber muchos casos en los que les van a preguntar cosas del estilo, ¿contradice esto el TEU? Van a tener una EDO, van a tener dos soluciones, son diferentes y les van a decir, bueno, esto contradice el TEU y bueno, no debe contradecirlo porque es un teorema, entonces debe haber algo que falla. Y una de las cosas que puede fallar es que la función no sea Lipschitz, la que estemos trabajando. Entonces ya, en principio, una función Lipschitz es una función que cumple que lo que está acá, esto de aquí, que es que eh, menos f de i es menor o igual a una constante L en x menos i. ¿Ya? Entonces, lo que nos da esto es que si tenemos, por ejemplo, ya una función, digamos que es así, yo puedo tomar cualquier par de puntos, digamos ese y este, y me dice que la diferencia en esto, como en las imágenes, yo la puedo acotar con una proporción de la diferencia de las preimágenes. O visto de otra manera, me dice que la pendiente está acotada. ¿Ok? Como la pendiente entre esos dos puntos. Si yo paso esto que está aquí para allá. Ahora, ¿por qué no está escrito como una pendiente? Porque esos puntos a priori pueden ser el mismo. Entonces, como que dividir por eso puede ser complicado. Entonces, es equivalente a esto. Menor o igual a L. Entonces, ser Lipschitz es básicamente tener la pendiente acotada. Y en el caso en el que la función, aparte de ser Lipschitz, es diferenciable, esto me diría que, o sea, si f diferenciable, entonces la derivada de, no, ese símbolo no lo voy a usar, por favor. La derivada de f en cualquier punto, x, digamos, va a estar acotada. O sea, esto va a ser el valor absoluto. ¿Ok? Eso se ve, porque si se dan cuenta, lo que tengo acá es la pendiente. Entonces, si yo tomara el límite, por ejemplo, digamos que pongo el x fijo y tomo el límite de y tendiendo a x, esto me va a quedar el valor absoluto de la derivada finalmente. Entonces, una condición que tengo es que si una función es Lipschitz entonces, y es derivable, entonces su derivada es acotada. Entonces, esa es la intuición que debo tener sobre una función Lipschitz. Entonces, esto nos va a servir en la P3 porque vamos a tener casos de una función que no es Lipschitz y eso lo podemos ver porque su derivada no es acotada. ¿Sí? La derivada crece mucho, entonces no va a poder ser Lipschitz. Porque si lo fuera, sería acotada. ¿Ok? Entonces, eso. Si tienen alguna duda, interrúpame nomás o escriban en el chat. Yo tengo una duda. ¿Sí, dime? Si estoy intentando demostrar eso que la derivada es acotada, Ok. eh, si hago como tender la derivada a infinito y eso me da como cierto número o algo, ¿eso significa que está acotado o no? Porque el profe hizo como ciertas cosas así, pero no entendí muy bien. Ya, ya. Por ejemplo, em, digamos que tengo una función cuya derivada es esto. ¿Ok? 1 partido de x o 1 menos x, algo así, que tiene esta derivada. Entonces, esta no es la función es en sí, ponte tú ya, el logaritmo natural. ¿Ya? Yo la derivo y me va a dar esto.
Si yo observo esta función, me voy a dar cuenta que es no acotada a medida que yo me acerco al cero, ¿cierto? La derivada es no acotada. A ver, quizás lo escribí demasiado desordenado. Voy a escribirlo en la otra página. Por ejemplo, ya, tomamos el logaritmo natural de x y su derivada es 1 partido en x. Ahí. 1 partido en x. Por lo tanto, como 1 partido en x es no acotada, entonces el logaritmo natural no es Lipschitz. Ahí. Ya, no sé si eso como que responde, quizá iba a un caso particular lo que me decías tú. No, no, sí, gracias. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Entonces, eso, si la derivada es acotada, entonces, o sea, claro, si es Lipschitz, su derivada es acotada. Entonces, si encuentro que la función tiene una derivada no acotada, en este caso, por ejemplo, aquí tengo que la derivada no es acotada, no puede ser Lipschitz. Entonces, eso es lo que se tiene. Ya, entonces, eso. Ahora veamos, bueno, acá me definen el problema de Cauchy, se llama también problema de valor inicial, que es que yo tengo una ecuación para la derivada y eso, y un punto inicial. Conozco la función en un punto. Entonces, eso me permitiría achicar ¿qué vos? Ah, ya, que sale grabando, ya. Claro, el hecho de tener una constante fija me permite hacer más pequeño mis posibles soluciones. Porque pueden haber muchas soluciones a la EDO, pero yo al fijar un punto, toda esa familia de funciones se va a hacer más pequeña. Ahora, ¿qué tan pequeña? Puede ser única, puede ser una única función si es que se cumplen las condiciones del TEU, por ejemplo. Acá el TEU me dice que si tengo una función continua, o sea, tengo que considerar que f va a recibirme a y a x. Y en este caso, f recibe a x y recibe a y. Tengo que entender a y y recordar que y es una función y de x. Entonces acá adentro es y de x. Entonces, si es continua respecto a la primera variable, eso tiene que cumplirlo. Y si es globalmente Lipschitz. Lipschitz, o sea, globalmente Lipschitz es que es Lipschitz para todo x, y en R, como dice aquí. Respecto a la segunda variable. Entonces, para todo x0 en i, no, existe una solución global. O sea, puedo tomar una condición inicial y voy a obtener una única solución. Entonces, mis condiciones son ser continua respecto a x y Lipschitz respecto a y. Eso es lo que tengo, eso es lo que necesito hacer. Ya, entonces, bueno, eso lo recuerdo. ¿Y qué más? Ah, ¿Cuál ya. es el intervalo? El intervalo acá. ¿Este? No, puede ser Sí, cualquiera. el i. Esto está hecho solamente para... Porque yo cuando le pido una función que su derivada sea cierto tipo, en general, se lo pido en algún intervalo. Puede ser todo R o puede ser solamente un intervalo en el que estoy trabajando. Porque te mandé una cosa. Entonces, la P1 vamos a ver que voy a tener una EDO definida en ciertos intervalos. Y eso es lo que vamos a resolver ahora. ¿Ya? Mm. ¿Sí? O sea, eso del intervalo, claro, o no tanto. Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, ese I puede ser un subconjunto de R al que yo quiero, sobre donde yo quiero solucionar mi ecuación, pero puede ser todo R. Ahora ya, vamos a la P1. ¿Cómo era aquí? Ya, vamos, página nueva, P1. A ver, ¿qué hora es?
Ya tratemos de terminar como a las, ¿a qué hora terminaste? Como a las 8 supone que termina el bloque. Trataré de terminar algo así como a las 7:30, como para que dure menos en sí y que también puedan hacer como algunas dudas. O sea, no es como para terminar antes, pero yo creo que es inevitable lo de las dudas. Ya, entonces P1, quiero resolver esta ecuación. Y' más 2i, y' más 2i es igual a g, y tengo un punto inicial, ¿sí? Y de 0 igual 0. Es igual a 0. ¿Ok? Y además me dicen cómo tiene que ser g. Entonces g de x se define como 1 en un intervalo y 0 en otro intervalo. Ahí. Vale 1 en el intervalo 0, 1. Cuando x está en el intervalo 0, 1. Y 0 si x es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, yo quiero solucionar esta ecuación, que a priori parece súper extraño porque dentro de esta ecuación tengo algo que no es continuo, o sea, la g no es continua, entonces puede parecer muy, muy extraño, pero vamos a ver que eso no es un problema dentro de cómo lo vamos a trabajar. Y lo que nos dicen es, encuentra una solución continua y de los positivos a los reales. Y la indicación dice que primero intente resolver el intervalo 0, 1 y luego de 1 a infinito. Bueno, esta indicación también estaba en el control cuando lo hice yo. Entonces, encuentro que es súper adecuado como que te pongan eso, porque si no uno como que se confunde. Entonces, ya, uno empieza y digamos, entonces, bueno, veamos, para x en 0, 1, ¿qué debo cumplir? Bueno, debo cumplir la ecuación y' más 2i es igual a g, que cuando estoy en este intervalo es 1. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo quiero solucionar. Entonces, como lo soluciono, entonces de variables separables, entonces voy a hacer y' igual 1 menos 2i, y bueno, voy a pasar el de x y dejarme el de y dividido por 1 menos 2i, e integro a los dos lados. Ahí. Bueno, integro, acá voy a obtener, ¿qué voy a obtener? Bueno, no sé si será cambio de variable, bueno, voy a hacerlo mejor, si tampoco es tanto trabajo, pero en algún momento dejaré de hacerlo. U y de u sobre de i es igual a menos 2, por lo tanto, de i es igual a menos de u medios. Okay, entonces tengo este cambio de variable. Me va a quedar de u dividido en u. Integral de eso por menos un medio. Y esto va a ser igual a x más c. Y por lo tanto, voy a obtener menos un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de u, que u es 1 menos 2i. Y esto igual a x más c. ¿Okay? Hay que resolverlo. Si no hay tanto que pensar y cuestionar, si hay que darle y que salga. Bueno, acá pasamos el menos 2 multiplicando. A ver. Sí, pasamos el menos 2. Va a quedar menos 2, x, más, bueno, la constante es libre, entonces puedo dejarla como c. Elevo a ambos lados, o sea, aplico exponencial. Me va a quedar 1 menos 2i, y es igual a e a la menos 2x
más C, pero ese más C lo puedo poner como un producto de E a la C, y me va a quedar una constante positiva. Esto es lo mismo que habíamos hecho en la AUX 2. Bueno, tengo esto y tengo el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto lo que hace básicamente es cambiarme el signo, y tengo la libertad de eso, entonces va a pasar como un más menos en este lado. Lo vimos con más detalle en la clase anterior, pero lo que pasa es eso al final, como este valor absoluto lo que hace es cambiarme el signo de la función, entonces voy a tener la opción acá con un más y acá con un menos. Entonces, voy a obtener que 1 menos 2i va a ser igual a más, o sea, en vez de hacer más menos k, voy a escribir simplemente que k puede ser positiva o negativa. Entonces, k por e a la menos 2x con k, distinto de 0. Entonces, ahora despejo i, paso el... O sea, puedo pasar el i para el otro lado y me va a quedar, bueno, i es igual a menos esto, que va a quedar igual, una k libre, e a la menos 2x, ¿sí? A ver, ahí me enredé, debo hacerlo más rápido. Va a ser muy bien mejor. Ya, entonces voy a pasar el 1 mejor primero, y me va a quedar menos 2i. K. Para sacar el módulo simplemente digo que K es distinto de 0. Sí, tiene que ser distinto de 0, pero eso es porque la K es realmente la exponencial de C, la constante, y como la exponencial de algo nunca va a ser 0, entonces es positiva. Ahora, el valor absoluto, como me va a cambiar los signos, puede cambiar el signo y yo le dejo esos signos a la K. Entonces, por eso le doy la libertad ahora que sea K positivo o K negativo. ¿Por qué K queda multiplicando y no sumando? Ah, esa C, ya. Esta C de acá, lo que hice aquí fue elevar todo esto acá a como la exponencial de algo. Entonces, esto de aquí, la exponencial y el logaritmo son una a la inversa de la otra, entonces se van a anular. Me va a quedar 1 menos 2i, y eso es el valor absoluto. Y acá al otro lado me va a quedar la exponencial de todo esto, menos 2x más c, pero esto es igual a e a la menos 2x por e a la c, y esto es una constante, esto es un número, y esta es la que puse como acá. De nada. Y bueno, esa acá es positiva, porque e a la c, con c cualquier constante, siempre va a ser positivo. O sea, en realidad, gracias a ti por haber preguntado, porque así como acá como el paso, y ya mejor. Entonces, ya. ¿Dónde estaba? Ah, ya estaba despejando i, entonces me quedo k por e a la menos 2x, y el 1 lo pasé para allá restando. Entonces puedo, bueno, en este espacio que aquí, ya sí puedo despejar el i, y me va a quedar igual a esto por menos un medio. Entonces tengo que cambiar los signos y dividir por 2. Entonces me va a quedar un medio menos, o en realidad es como más, como que creo que no importa realmente el signo de eso, más k por e a la menos 2x. Ah, no, me faltó como medios. Ah, pero el k se puede eliminar ese medios. Entonces ya, voy a obtener esta función va a ser mi solución, ¿ok? En este intervalo. Sí. Entonces, tengo una solución para el intervalo. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, me da una condición inicial. Entonces, eso me permite a mí encontrar una forma para esa constante. ¿Cómo lo hago? Porque tengo una ecuación extra, entonces la utilizo. Y como sé que
Ay, qué raro eso. Sé que i de 0 es 0. Es 0. Por lo tanto, como esta solución es en x en 0, 1, incluyendo el 0, se debe cumplir para esta forma de la función, que es nuestra solución. Entonces, i de 0 es igual a esto evaluado en 0, que va a ser 1/2 más k por e a la menos 2 por 0, que va a ser e a la 0, que va a ser 1. O sea, esto de aquí, evaluado en 0, es 1. Entonces simplemente me va a quedar la constante por 1. Entonces me va a quedar la constante por 1, y eso va a ser igual a 0. Entonces puedo bajar la constante, y la constante va a ser menos 1/2. Entonces tengo una solución explícita para ese intervalo, que es 1/2. Oh, esta cuestión del control me molesta mucho. Ahí, ya. Y de x. Sí, el k se come el 1/2. Eso es lo que sucede. Es que el control del zoom, como que cuando uno mueve la cosa, cuando comparte pantalla, trabajar con la pizarra de esta forma es súper difícil. Como que me molesta todo el rato. Ya, 1/2 más k. Y así más k, donde la k es menos 1/2. Ya, 1/2 menos k por e a la menos 2x. O sea, y la k, rayos, la k es menos 1/2. Ya, entonces, y de x va a ser 1/2 por 1 menos e a la menos 2x para x en el intervalo 0, 1. ¿Okay? He resuelto la ecuación en ese intervalo. Ahora quiero ver qué pasa en el otro intervalo. Tengo que hacer la misma ecuación, ahora con 0, y va a ser y' más 2i igual a 0. Entonces, ahora, para x mayor que 1, tengo que y' más 2i es igual a 0. Entonces, esta ecuación es muy similar a la otra, se resuelve de la misma forma, y eso lo hago por variables separables. Entonces, paso el 2i hacia el otro lado restando, y luego dividiendo. Y voy a obtener y' dividido menos 2i igual 1. Entonces, esto lo divido como el y' lo escribo como di partido en dx, paso el dx, integro, y voy a obtener di partido menos 2i es igual a la integral de dx. Entonces, esta ya es más fácil, o sea, es como muy parecida a la otra, pero esta es más fácil porque puedo sacar el menos 1/2 y simplemente calcular la integral de 1 partido en i, y me va a quedar menos 1/2 por el logaritmo del valor absoluto de i. Y eso va a ser igual a x más c. Bueno, aplico la exponencial. O sea, no, primero tengo que poner multiplicar por 2, por menos 2. Tengo esto, menos 2x más una constante cualquiera c. Aplico la exponencial a ambos lados. Y obtengo que el valor absoluto es, igual que antes, hago el mismo truco de e a la c, esto de aquí. Y me va a quedar una constante por la exponencial de c.
con K positivo, pero como tengo el valor absoluto, esto lo puedo extender a A, de esta forma que I simplemente va a ser igual a K por E a la menos 2X. Sí, como duda en ese paso, encuentro que igual quedó bien explicado en la otra auxiliar, que la pueden ver, pero lo que pasa es que, claro, como que esto me permite dividir en dos casos, pues, casos en que I es positivo y que I es negativo. Y en ambos casos, o sea, en un caso no la cambio, no cambio la función de al lado, y en el otro caso le voy a cambiar el signo, pero ambas pueden ser soluciones. Entonces, yo puedo como hacer el espacio de soluciones como que incluya ambas, con que K simplemente sea distinto de cero. Ahí, distinto de cero. Entonces, esa va a ser mi solución. Es esto. Ahora, entonces, ¿qué ha pasado? He resuelto la ecuación en ambos intervalos y he obtenido lo siguiente. Y de x, ¿qué es? Ahí así queda. Y de x en una me quedó en el intervalo aquí. Va con rojo. Ok. Tengo esa solución en el primer intervalo, en 0, 1. Entonces soy igual a 1 medio por 1 menos e a la menos 2x para x en 0, 1. Y soy k por e a la menos 2x, una constante k por e a la menos 2x cuando soy mayor, cuando no estoy ahí, cuando x es mayor que 1. Entonces, bueno, esa es la solución que obtenemos de los procedimientos que hacemos siempre. Entonces, ¿es eso suficiente? No. ¿Por qué? Porque a nosotros nos piden algo más. Sí, exacto. Hay que encontrar esa K. ¿Y por qué? ¿Y cómo la encontramos? Bueno, a nosotros nos piden en particular que la solución sea continua, primero que todo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Nosotros queremos que nuestra solución sea continua. Hoy, ¿qué pasó? Como que escribió y se eliminó. ¿No cachai que vayan por... Bueno. Ya. Entonces quiero encontrar la constante K. ¿Y cómo lo hago? Me dicen que encuentre una solución continua para este problema. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y en qué afecta? Que en lo siguiente. Yo tenía una ecuación en este intervalo, en el 0, 1, y tengo, o sea, realmente la misma como la ecuación, pero la cosa es que he obtenido una única solución en el intervalo 0, 1. Algo así. ¿Ya? Y cuando x es mayor que 1, no obtuve una única solución, sino que obtuve una familia de soluciones donde la k puede variar, incluso le puede cambiar el signo a la función. Entonces, yo obtuve como una familia de posibles continuaciones para esta función. Como que quizás da un salto desde acá a acá y continúa aquí, o acá, y cosas así. Entonces, a mí me interesa que mi solución sea continua. Entonces, yo quiero que la solución continúe justo acá. ¿Sí? Y continúe la función. ¿Y eso cómo lo pido? Lo pido, bueno, pidiendo que sea continua. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si yo me acerco por la izquierda, tengo que obtener un valor que sea igual que si yo me acerco por la derecha. Sí, eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, yo sé que la función vale en 1, lo que aquí vale en 1, porque está definida ahí, y me interesa qué valor tiene que tener acá. Bueno, como esta función es continua, o sea, cuando la k es fija, esta también es continua, simplemente busco que, a ver, ¿cómo puedo decirlo?
que el lado izquierdo es esta función. Y el lado izquierdo, a medida que se acerca a 1, como es continua, se parece a la función evaluada en 1, que es esto. ¿Okay? Mientras que, por la izquierda, cuando evalúo en 1, lo que obtengo es esto. Y a mí me gustaría que sean lo mismo. Entonces, esa es la ecuación que tengo que cumplir. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No, no los estoy leyendo, creo que no se entiende. Pero bueno, entonces, la cosa es que si yo me acerco por la izquierda, si me muevo por el lado izquierdo de 1, tengo esta solución. Ahora, si me muevo por el lado derecho, voy a obtener esta función. Yo quiero que si me acerco a 1, tenga el mismo valor. ¿Está funcionando esto o no? ¿O se me cayó? Como que realmente estoy dudando de si está funcionando. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, entonces, eso. Ya, hay gente que entendió. Entonces, bueno, pero me interesa que quede claro que finalmente yo quiero que si me acerco por la derecha y por la izquierda tengan el mismo valor. Y si yo me acerco usando esta función, que básicamente es acercarme por la derecha, tengo que eh, valer lo que vale esa función en 1. Y arriba, si me acerco por la izquierda, también. Como que tengo que evaluar las dos funciones y que sean las mismas, básicamente. Entonces, bueno, hacemos con la función de esto y después con la k. ¿Y cómo lo hago? Bueno, paso el e dividiendo y eso va a ser equivalente a multiplicar por e al cuadrado a ambos lados. Entonces, tengo que la constante va a ser igual a u medio por e cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque multipliqué S1 por e cuadrado y S por e cuadrado. Entonces, este de aquí se me hizo menos 1 y este de aquí se me hizo e cuadrado. Entonces, tengo la constante. Entonces, obtengo finalmente una solución explícita para I, que es un medio de 1 menos e a la menos 2x cuando x está en 0, 1. Y esta constante, que es un número, si se nota, así, es un número menos 1 por e a la menos 2x. Cuando x es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, esas son las soluciones. Puede parecer largo el ejercicio, pero yo creo que me demoro porque tengo que hacerlo con el mouse y también como voy explicando, pero siento que sale muy corto cuando uno lo hace por uno mismo. Como cuando me vi el control y lo hice en delante, o sea, cuando lo preparé el auxiliar, sale muy rápido. No, en realidad sale rápido cuando uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Pero eso. ¿Dudas o algo? ¿Un comentario? No, parece que no. Vuelvo un segundo. Acá. ¿Ya? ¿Será para copiar, pienso yo? O no sé. ¿Ya? Ya está bien. Ya. Viajo en el tiempo. Entonces, ya. Voy a continuar. ¿Estamos, no? Sí, ya, perfecto. Ya. Entonces, ya, si no hay dudas, continúo con la siguiente. Ya. La siguiente, ¿de qué se trata? Ah, tengo que poner el mouse para poder mover. Me dan una ecuación de, ya, leamos. Dice, sea la ecuación de orden 2 de coeficientes continuos, esa es una, o sea, la ecuación de orden 2 como
lineal de toda la vida, así como una derivada, una constante, otra derivada, o sea, una función, una derivada, una función y la incógnita, de nuevo, igual 0. Y me dicen, sean las funciones y1 dado por eso, y 2 dado por otra cosa, y pruebe que no pueden ser solución de la misma ecuación de orden 2 a coeficientes continuos. O sea que si tomo esta función y esta función, nunca me van a poder resolver las dos la misma ecuación. Eso me están diciendo. Ahora, ¿por qué? Vamos a verlo, pero como que en principio uno lee y como que bien pocas ideas se le ocurren. Ahora, hay una indicación, ¿y qué dice? Dice, bueno, puede serle útil estudiar y encontrar una forma conveniente para esta función. ¿Ya? Esta función se conoce como el Wronskiano, que creo que no la han visto, creo que antes se veía antes, o sea, creo que cuando uno estudiaba la ecuación de orden 2 se veía, pero creo que ahora se ve después. Bueno, el principio del Wronskiano es una función que es útil de tener y estudiar en el espacio de las funciones que son las soluciones de este tipo de ecuaciones. Es como conveniente para lo que estamos trabajando. Me permite entender acerca de las soluciones de las ecuaciones. Como que después se va a estudiar como ese espacio. Esa parte es como bacán de este curso, encuentro yo. Cuando uno empieza a estudiar el espacio de las soluciones, y uno lo ve como un espacio vectorial, algo así. Tiene su cuenta. Pero bueno, aquí nos dicen, puede serle útil estudiar y encontrar una forma para esta función usando la primera ecuación. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? ¿Yo qué tengo que pensar? Me dicen que, bueno, estudie esa función, encuentre una forma conveniente, o sea, quieren que encuentre una forma explícita de alguna forma, usando 1. ¿Y qué me tiene que venir a la mente? Bueno, me dicen que use 1, entonces me tienen que encontrar una ecuación para el Wronskiano, para una ecuación que solucionar, porque tengo una ecuación arriba y me dicen que la use. Pero, bueno, esto es el determinante de estas funciones. ¿Y qué forma tiene? Escribámoslo. P2. Bueno, el Wronskiano de I1 y 2 es este determinante. I1, I1', I2, I2'. Y, bueno, es S por S, que es I1 por I2', menos S por S, que es I2 por I1'. Por I1'. ¿Ya? Y yo tengo, bueno, aquí lo que tengo que pensar, I1'. Tengo que pensar lo siguiente. Me dicen que utilice la primera ecuación, sin embargo, yo solamente tengo que el Wronskiano llegue al orden 1. Y además, yo quiero encontrar una ecuación para el Wronskiano, para W. Entonces, basado en eso, derivo la función. Así como, bueno, veamos qué sucede. Si derivo esta función, puedo encontrar una ecuación para este objeto que me dan. Entonces, vamos a derivarla respecto a t. Bueno, aquí es bueno notar que el Wronskiano no deja de ser una función de t, o sea, depende de I1 y I2, pero si yo veo la forma que tiene, realmente es un producto de dos funciones que dependen de t y luego la resta entre ellas. Entonces, W es una función que depende de t y por eso puedo derivarla en t. Siento que eso puede ser un poco chocante, o sea, que para mí es visible, pero que llevo harto tiempo estudiando estas cosas, así como... Entonces, dígame si lo ven claro, que el Wronskiano es una función de t. Quiero cerciorarme de que eso está, como ustedes ven y dicen, ah, claro, usted puede derivar por esto. ¿No? Ya, sí. O sea, como que también encontraba que era algo que quizás no hubiera entendido cuando di el curso. Entonces, por eso quería hacer como hincapié en eso. Ya. Bueno, el Wronskiano es, quizás esta forma de escribirlo puede ser un poco incómoda, pero
no deja de ser una función que depende de t, ¿ya? Como esta escritura quizás es más visible, que al final es esto, es I1 de t por la derivada de esto, ¿ok? Menos I2 de t y 1' de t. Es una cosa de escritura que realmente puede incomodar, yo creo. Pero esa es la definición de Gronskiano. O sea, esta escritura al final, porque I1 y I2 son funciones que toman a valores reales. Entonces, sacar ese determinante es esto, básicamente. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es como es una función que depende de I1 y I2, pero también hay que entender que sus valores dependen de t. Entonces, esta notación, yo creo que voy a usar esta, es mejor, como más visible. Entonces, ya. Quiero encontrar una ecuación para omega, o sea, para W, y entonces la derivo respecto a t. ¿Quedó más claro ahí? ¿Quién preguntó? ¿Ricardo, sí? ¿O no tanto? Sí, ya, sube. W y 1 y 2. Ya, entonces esta la puedo derivar respecto a t. ¿Por qué? ¿Para qué la voy a derivar? Bueno, en principio, mi objetivo es encontrar una ecuación para W. ¿Por qué? Bueno, yo me baso en la indicación. Porque la indicación me dicen, bueno, estudie esta función, como aparentemente me va a ser útil, encuentre una forma y use uno. Entonces me dicen esas tres cosas. Sí, exacto. La idea es usar uno, o sea, la ecuación. Entonces, como en sí el omega, primero que todo, no posee la segunda derivada, y segundo, esto me permite encontrar una ecuación diferencial que cumpla omega. Entonces hago ambas cosas. Son ambas cosas que obtengo, o sea, o que puedo obtener realmente, como que esto es como tirar, bueno, voy a tratar de derivarla y obtener una ecuación. Entonces, y como está la indicación, es algo que a priori debería funcionar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sacamos la derivada. ¿Y qué obtengo? Bueno, aquí aplico la regla del producto y voy a obtener, y voy a derivar esa primero, la del I2. Me va a quedar I2' por I1 menos I1' por I2'. Y acá me va a quedar menos, ahora derivo primero el I2, 2' y 1', menos I2 y ¿Por qué el 1''. menos? Ah, por este de acá. O dices, ¿por qué está este menos? El otro menos, el de la izquierda. El primer menos después de la derivada. Ah, Ese. es un más, gracias. Ay, todavía no cacho bien de por qué me sirve estudiar esa función. Me perdí. Ya. Mira, o sea, en principio, yo creo que si no estuviese esa indicación, sería muy difícil que uno terminara estudiando esta ecuación. Pero, teniéndola, me dicen que me va a ser útil estudiarla y encontrar una forma conveniente. Y que use uno. Entonces, voy a tratar de encontrar una forma para esto y asegurado que esto funciona, porque la hice, no sé, pero funciona. O sea, escucha, que no quiero parecer que sea magia, porque no es magia, pero esta función va a tener una forma que me va a permitir resolver este problema. Eso es lo que a mí me prometen con la indicación. Entonces yo quiero encontrar una forma para esto y me dicen que use uno. Por eso la estoy derivando, para poder usar uno. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Como que siento que como Cuartono como que lo encuentra poco satisfactorio, una cosa así quizás. Y bueno, no sé, puede ser. Pero quizás puede ser como por una cosa de ser la primera vez que uno ve o enfrenta una función que en este caso es lebronskiano. Entonces, son choques que a veces suceden. Bueno, voy a continuar para no cesar tanto esto. Pero bueno, o sea, teniendo la indicación, ¿se entiende por qué estamos haciendo esto? O sea, leemos la indicación
nos dicen, bueno, le puede ser útil esto, encontrar una forma, utilice 1. Entonces yo digo, bueno, tengo que utilizar 1 y quiero encontrar una forma para W. Entonces, bueno, busco una ecuación para W y quiero usar 1, entonces la derivo y trato de utilizarla. ¿Ya? Entonces, ¿qué ecuación tengo yo? Bueno, 1, recordemos que es I1'' más P por I1 más Q, prima, por igual 0. ¿Sí? O sea, nadie me respondió lo que había preguntado antes. Como que se entiende más o menos por qué estamos yendo por este lado, teniendo la indicación. O sea, leemos la indicación y el camino que estamos siguiendo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ya. Ya, entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo que si I1 y 2... Ay. No sé cómo salió eso así. Sí, sí, claro. Ya. Entonces, tengo que si I1 y 2 son soluciones, me cumplen estas ecuaciones. Entonces, yo lo que quiero es involucrar a la derivada del Gronskiano, que es esto de acá. Ahí, voy a cambiar el color. ¿Okay? La derivada del Gronskiano y el Gronskiano. Entonces, ¿qué quiero involucrar yo? Aquí me falta algo, que es que, o sea, tengo I2' multiplicada por I1 y a I1'' multiplicada por I2. Entonces, buscando esta ecuación, voy a multiplicar la primera por I2, ahí, puse en rojo, entonces multiplico esta por I2, esta por, esta por menos I2, y esta por I1, y la sumo. Y así voy a obtener que aparezca la derivada del Gronskiano. Entonces, voy a obtener I1' por I2, a lo menos, ¿sí? Por I2, más, a lo menos, todo va a quedar con menos, P por prima I2 menos Q por I1 por menos, o sea, por I2. Esto igual a 0. Eso se convirtió en eso la primera ecuación. Ahora vemos la segunda. Multiplico por I1, me va a quedar I2' por I1 más P' por I1 más Q I2 I1. Y esto igual a 0. Entonces, la sumo, estas dos, la sumo, voy a ponerla acá. ¿Cómo voy a correr esto? No puedo correr. Ya, bueno, lo voy a escribir ahí nomás. Ya. Sumo ambas. ¿Y qué voy a obtener? No, a lo mejor lo escribo en la otra, entonces, para que quede bien. Voy a obtener, primero, me va a quedar I2' y 1. Menos I1, o sea, I2, I1''. Por I2 y la de abajo por I1. O sea, sí, pero también hay un signo importante ahí, que es el de arriba lo multiplico por menos I2. Ese que está ahí, menos I2. Entonces, eso me va a quedar en el primero. Si sumo, o sea, claro, si sumo estos dos, me va a quedar P por I2' y 1 menos I1' y 2.
Y al final, estos dos se me van a eliminar, porque son el mismo. O sea, con el signo cambiado. Entonces, si lo sumo, me va a dar 0. Y esto, como son ambas iguales a 0, si las sumo, me va a dar 0. Entonces, todo esto igualado a 0. Y si notamos, esto que está aquí es justamente la derivada del Wronskiano, que la va a denotar W' más P por esto que es el Wronskiano. I1 por I2' menos I2 por I1'. Ahí está. Entonces, W igual a 0. Entonces, yo de aquí, esta debo sé resolverla. Sé qué forma tiene. La puedo hacer por, ya sea factor integrante o por variables separables. Bueno, la voy a hacer por variables separables como para chantar el gol. Así, bueno, ahí esta es prima. Va a quedar omega prima W igual a P. Por lo tanto, dW partido W es igual a P de X. O sea, de T, estaba usando T, hay que ser consistente. Bueno, integro a ambos lados. Ahí este es con un, esto en un menos. Hay menos, hay menos. Creo que eso es lo que me pusieron en el chat, ¿no? Sí, ya. Eso, bueno, integro. Esto me va a quedar, bueno, me va a quedar el logaritmo de valor absoluto de W igual a menos la integral de T. Bueno, y de la manera que hemos resuelto siempre esto ya, sé que omega va a ser igual a una constante por E a la menos P de T. ¿Okay? Encontraba una forma explícita para el Wronskiano, que simplemente depende de P. Entonces, bueno, hicimos lo que decía en la indicación, encontramos una forma explícita utilizando la ecuación. Ahora, ¿por qué esto no es útil? Bueno, evaluemos el Wronskiano en las funciones que nos dicen y veamos cuál es el problema. Nos dicen entonces que I1, que esta solución y esta solución, o sea, no pueden solucionar la misma. Entonces veamos, saquemos el Wronskiano. I1 igual 1 menos t. 1 menos t. Ahí. El Wronskiano de I1, I2. 1 menos t, acá es menos 1. Acá es, el otro era t cubo. Y la derivada es 3t cuadrado. Entonces me va a quedar 3t cuadrado menos 3t cubo. Y ahora, menos este por este, entonces me va a quedar con un más t cubo. Y esto es 3t cuadrado menos 2t cubo. ¿Ya? Entonces obtengo esto. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, en el procedimiento de modelo del Wronskiano. Lo que hicimos fue, bueno, tenemos la forma de Wronskiano, queremos encontrar una forma explícita, entonces calculamos su derivada y dijimos, bueno, si I1 y 2 cumplen estas ecuaciones, o sea, si 1 y 2 son soluciones, entonces el Wronskiano tiene una forma particular. ¿A dónde es menos t cubo? ¿Acá? Ah, ¿acá? No, si este es un más. ¿Por qué? Porque este abajo es un menos 1, entonces se me va a ir con ese. Es un cubo este. Ya. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, tomamos el Wronskiano, que era una ecuación, lo derivamos, y dijimos, bueno, si, o sea, yo quiero encontrar una ecuación para esto, y tengo que si I1 e I2 son soluciones de la ecuación, cumplen esto. Entonces, yo a partir de esto, encuentro una ecuación para el Wronskiano,
¿Sí? Entonces llegué a que este es el Wronskiano de I1 y 2 cuando son soluciones. ¿Sí? Entonces, si I1 y 2 son soluciones, que es esto de acá, encuentro esta forma. Ahora, ¿qué es lo contradictorio aquí? Lo contradictorio es que el Wronskiano, si se dan cuenta, no puede, por ejemplo, no puede cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, no puede cambiar de signo. No puede, ¿por qué? Porque si la constante es positiva, porque esa constante es un número, digamos que es 1, yo sé que va a ser siempre positivo el Wronskiano, porque es la exponencial de algo. Y eso siempre me va a dar positivo. Entonces el Wronskiano no puede cambiar de signo. Y segundo, si esa constante es 0, es siempre 0. Y en este caso, ese es el problema que voy a tener. ¿Cuál? Que si yo evalúo el Wronskiano en 0, o sea, en 0 voy a obtener 0, y si lo evalúo en 1, voy a obtener 1. Entonces, llego a que el Wronskiano no puede cumplir esta ecuación. O sea, no. Porque si tuviese esta forma, no puede cambiar de signo. No, No siento que. entendí. No, sí, como que siento que no se está entendiendo. Sí, a ver. Ya, pero. Ya, veámoslo como la hipótesis que hemos usado a medida que hemos ido avanzando. La parte importante es esta de aquí. Que nosotros, para poder encontrar una forma para el Wronskiano, tenemos que usar que I1 y 2 son soluciones. O sea, si se cumple, a ver, voy a hacerlo en otra página, acá. Ya, hemos llegado a que si I1, I2 son soluciones, entonces llegué a que I1 y 2 es igual a una constante por E a la menos integral de P de X de X. ¿Sí? Ahora, yo mostré que en nuestro caso, no, todavía no voy a hacer eso. O sea, como va a ser más complicado. Ya, entonces, tengo esa forma para el Wronskiano, ¿cierto? Y si I1 y 2 son soluciones, se debe cumplir esto. Ahora, yo voy a supongamos, I1 igual 1 menos t, I2, t cubo, son soluciones. Ahí. Entonces, el Wronskiano debe tener esta forma. Voy a escribir solamente W para hacerlo rápido, ¿ok? ¿Ya? Entonces obtengo esa forma para el Wronskiano. Ay, esto debería ser una T. Ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo calculo el Wronskiano a mano, no usando esta forma, pero W de I1, I2, escribir aquí 1 y 2, me dio que era 3t cuadrado menos 2t cubo.
Entonces, tengo que se cumplen esas dos condiciones. El asunto es que este es el contraejemplo. El contraejemplo es que si evalúo en 0, valgo 0, y si evalúo en 1, valgo 1. Algo que esta función de aquí nunca podrá cumplir. ¿Por qué? Porque si esta función vale 0, significa que esa constante es 0. Porque esto de acá nunca va a ser 0. Entonces, la c va a ser 0, pero si la c es 0, nunca va a poder valer 1 esta función. Entonces, esas son las restricciones que obtengo. Y esa es la contradicción. La contradicción ocurre porque si son soluciones, tengo esta forma. Sin embargo, para las funciones que ahí me entregan aquí, el Wronskiano en unos puntos vale 0 y en otros puntos vale 1. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Ya, sí, igual encuentro que es difícil entenderlo como, como la contradicción. Pero eso. Ya veo como 3 personas que ponen que sí, pero las otras personas también están entendiendo como la contradicción en esto. Bueno, voy a suponer, ya sí, ahora sí, ya perfecto. Espera, o sea, Ujú. si hubieran sido, o sea, las funciones que nos dieron I1, 1 menos t y I2 igual a t cubo, como soluciones de la ecuación del principio, Ujú. deberían como cumplir como la forma de la constante por la exponencial Sí, de exacto, la integral. Entonces, exacto, como no la cumplen, no son soluciones, entonces ahí queda como demostrado, ¿no? exacto. Gracias. Disculpa, Ujú. disculpa. Sí, O sea, hay algo que no entendí, pero de un poco más atrás, la verdad. ya, ¿Cómo llegaste al sistema de ecuaciones con I1, 2' y 2'? esto de acá, ya, Sí. ya. Lo que hice fue, eh, bueno, tú dices cómo llegué como a nivel de cálculo o cómo llegué de por qué Eh, hice eso. Diría más un porqué. Ya. Eh, Nosotros sabemos que queremos encontrar una ecuación para W, ¿sí? Entonces, nuestras herramientas para llegar a eso son la ecuación que me entregan, que es la de orden 2, que es esta de acá. Yo quiero utilizarla para poder llegar a una ecuación porque es la ecuación que tengo. Y la forma de poder utilizarla es primero hacer aparecer el I2', o sea, el I''. La segunda derivada, para eso derivo, y también me va a permitir obtener una ecuación. Entonces, bueno, ahora quiero utilizar las ecuaciones. Quiero utilizar estas ecuaciones. Ahora, entonces, para poder utilizarlas, yo necesito que I1 y I2 sean soluciones de esto, de mi sistema, de mi ecuación. Entonces, siendo I1 y I2 soluciones, puedo obtener esta ecuación. Esta que está acá arriba. O sea, esta. No, está acá. Entonces, eso es lo que hice. O sea, quiero encontrar una ecuación a partir de esto y yo sé qué forma tiene la derivada y qué forma tiene esto. Entonces, para poder encontrar una ecuación para el Wronskiano y su derivada, multiplico por lo que en este caso a la segunda derivada le falta para hacer, por ejemplo, aquí tengo I1', y acá tengo I1', multiplicada por menos I1. O sea, no, al revés. ¿Dónde está? Así, I1', está multiplicado por menos I2. Entonces multiplico por menos I2 y aquí al I2', le falta el I1. Entonces multiplico por I1 y lo sumo. Así voy a hacer aparecer la derivada. Hago aparecer la derivada y
aparece, por cosas que yo no tenía planificadas, realmente, omega. Pero no lo tenía planificado, pero lo esperaba, porque es lo que la indicación me dice que más o menos debería suceder. ¿Sí? ¿Iba como a eso la duda? Sí, ¿puedes volver a la otra diapositiva como para ver una última cosa? Ujú. ¿Y qué pasó con esos otros términos de la derivada? Porque al final estás tomando solo los dos primeros, ¿no? Y no deberían ser 4 términos. ¿Tú dices esto de acá? Sí. O sea, son el mismo, ¿te das cuenta? Este es igual a este con el signo cambiado, entonces se me elimina. Ah, claro. Bueno. Ya, bueno. ¿Sí? Ah, gracias. Sí, entiendo. Vale, su. Ya. Entonces, veamos, sí, yo creo que si alcanzamos rápidamente el tercero y podremos terminar un poco antes. P3. Ya. Entonces, la P3 es esto. Me dicen, utilice el método de iteraciones de Picard y que obtenga las primeras 3 aproximaciones de ese problema. Luego, con este mismo método, no, esa parte la tengo que cambiar. Voy a resubir la auxiliar, que como que primero tenía una idea de hacer esto mediante iteraciones de Picard, pero no le encontré como que no le encontré tanto sentido al hecho de hacerlo si ya lo hiciste antes. Entonces, simplemente después lo cambié y dije, verifique que el problema de valor inicial posee estas soluciones. Entonces, solamente vamos a verificar que i igual 1 es solución y i igual eso es solución. Y el asunto aquí es que me dicen dos funciones que solucionan el problema, pero que no son la misma, claramente, y me preguntan cuál ha sido el problema y si esto contradice el TEU. Entonces vamos a eso. Primero me dicen que use iteraciones de Picard. ¿A usted le suena eso? ¿Algo? ¿No? 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 ¿De nada? Ya. Bueno, la demostración del TEU la vieron, ¿cierto? Eso sí la vieron. La demostración del TEU, del teorema de existencia de unicidad. ¿Sí? Ya. ¿En CBB llegaron al teorema del punto fijo de Banach o todavía no? Con punto fijo. Ya, parece que no, como me dicen que no. Entonces, ya. Bueno, la demostración del TEU utiliza el punto fijo de Banach, o sea, el teorema del punto fijo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, ves, o sea, podría llegar y empezar a hacer las iteraciones de Picard, pero como que tiene un sentido esto. Y el siguiente es que yo tengo una ecuación de este tipo, ¿ok? Que depende de i, y yo la conozco en algún punto T0, ¿ok? T0 igual i sub 0, con i sub 0 un valor, un punto. Sí, eso es un punto fijo, un punto que cumple que f de x igual a x. Pero ya. Bueno, el procedimiento de estas iteraciones es el siguiente. Yo integro a ambos lados esta ecuación y obtengo que i de t, integro entre t0 y t, menos i de t0 es igual, sí, creo que lo voy a escribir aquí porque salen como que pestañó, yo creo que no va a cachar qué pasa. Integro entre t0 y t, ¿ya? Y esto va a ser igual a la integral entre t0 y t de f de t, i. Ya, esto de a la manera de s para que esté bien escrito. O sea, se supone que es un dt, pero como lo que se está moviendo acá adentro es el s, y se mueve en ese intervalo. Entonces, esa es la manera en la que integran. Entonces, ya, voy a obtener esto, y por lo tanto, i me cumple esta ecuación. I de t0, o sea, voy a escribir I de t0 como I0, porque es la condición inicial, I0 más la integral de t0 a t de f de s, i.
ds, ¿ya? Entonces, esta ecuación que está acá arriba es equivalente a esta ecuación. ¿Por qué? Porque si yo pongo este término acá, me va a solucionar la ecuación, porque yo voy a derivar, esa constante se me va a ir, y al final me va a dar simplemente la f, evaluada en t. Y si una función es solución de esto, me va a cumplir esto. ¿Por qué? Porque puedo integrarla y me va a dar. Entonces, a esto, a partir de esto, se define un operador, que es de esta forma. No voy a entrar tanto más en detalle, pero es como para ver qué son las iteraciones de Picard. Lo estoy haciendo. ¿Ok? Se define eso, como ahí, ds. Y lo que se demuestra en el TEU es que... no, voy a cambiar un poco acá la notación, mejor. Ya. Si yo tomo una función phi, digamos, y yo hago esto, phi, aquí pongo phi, ¿ok? Y hago esto, puedo notar que si el punto, si L de phi es igual a phi, me va a cumplir esta ecuación. ¿Cierto? ¿Qué es lo que cumple I? O sea, si una función I cumple esta ecuación, es solución. Que es lo mismo que hacer esto. Entonces, lo que se hace es mostrar que existe un único punto fijo en esta función, que es este operador. Y esa es mi solución de la EO. O sea, eso es lo que se hace en el TEU. Se muestra que esto existe. Y es único el punto que me cumple esto, bajo ciertas condiciones. Ahora, están como haciendo como un ruido muy extraño en el pasillo ahí, entonces como que es muy raro. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Ya, las iteraciones de Picard, acá, ¿cómo surgen? Ya, en la demostración de este teorema, lo que se hace al final es aplicar una y otra vez L a un punto cualquiera, ¿ok? Parto desde un punto cualquiera y comienzo a aplicar el operador y esa sucesión de aplicar el operador va a converger a un punto. Y ese punto resulta ser el punto fijo. Entonces, eso es lo que son las iteraciones de Picard y son aplicar aplicamos L sobre un punto y de 0, o sea, y con el índice 0 arriba, y voy a definir I1 como el operador de esto, que va a ser I0 más de 0 a t f de s, y 0 de s. ¿Ok? Bueno, no sé si entendió, que realmente como que están haciendo mucho un ruido extraño afuera. Lo siento, pero a ver, coménteme, como han entendido más o menos lo que les trataba de decir. Hola. No. No, pucha, lo siento. Ya, es que realmente sí, como que siento que se están robando, sí, pero como que estoy perturbado. O sea, yo no Pero entendí que es como las iteraciones de Picard. ya, bueno. Entonces, ya voy a aprovechar que tengo escrito y lo voy a decir de nuevo. Entonces, tengo esta ecuación, es una ecuación que se tiene que cumplir, y resulta que resolver esta ecuación es equivalente a cumplir esto. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces,
dentro de lo que es la demostración del TEU, definen el operador, que es esto, que es tomar phi, y simplemente quedarme con este lado. Y yo sé que si tengo una función que me cumpla, que es igual en el lado derecho que en el izquierdo, onda que si aplico el operador L sobre I, va a ser igual a I, si es que es solución, porque me va a cumplir esta ecuación. Esta ecuación es esta ecuación. Entonces, ser solución es lo mismo que hacer esto, es lo mismo que cumplirme esto, que L de I es igual a I. Ahora, cuando uno lo demuestra, lo que hace es tomar un punto arbitrario, cualquiera, y que si yo le aplico este operador, que es básicamente esto, que va a ser tomar I0 más la integral de esto, ir aplicando de manera reiterada ese operador, me va a dar la solución. Ya, lo voy a escribir como así, como que L es un operador que va de un conjunto al mismo conjunto. Entonces, yo lo que estoy haciendo es mover un punto de un lugar a otro. Y tener un punto fijo significa que el punto va a ir a sí mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros le dimos el significado de que ir a sí mismo es ser solución de la ecuación. Y resulta que si yo aplico reiteradas veces, o sea, puedo partir desde cualquier punto, este punto, y si yo empiezo a aplicar el operador, voy a empezar a saltar, y me voy a empezar a aproximar a este punto. ¿Ya? Eso se demuestra, y eso es teorema, así como, eso es el teorema del punto fijo de Banach, realmente. Que cuando este operador cumple cosas, va a pasar eso. Y demostrarlo no es una tarea de ahora, es igual bastante técnico, pero las iteraciones de Picard lo que hacen es lo mismo que hice en este dibujo, que es partir en un punto cualquiera, y voy a empezar a saltar. Y me voy a empezar a aproximar al punto fijo, que es la solución. ¿Ya? Bueno, puede ser muy técnico, realmente, pero quizás no se entiende tanto, pero puede ser porque, claro, no han visto punto fijo de Banach, no han visto como tampoco la demostración del TEU. Yo pensé que cuando veían el TEU, como que prefería hacer pensé que iba a hacer un esquema como este, o algo así. Pero bueno. Bueno, lo van a ver cuando vean punto fijo de Banach en CDD, y si tienen alguna duda, pueden preguntarme y todo, pero no sé si podemos invertir más tiempo en esa intuición, como para ver qué es. Pero lo que tienen que entender es que va a ser, ya, las iteraciones de Picard van a ser tomar un punto I0, cualquiera, o sea, una función, y el punto que sigue va a ser I0 más la integral desde 0 a t de f de s y de s, o sea, este i es i de 0, ahí, de s. ¿Ok? Entonces, voy a tener una manera de avanzar. Ya, quizás sea muy extraño, pero vamos a hacer el primer ejercicio y se va a entender que es como muy mecánico y como que sale muy como solo. Entonces, ya, vamos a resolver esta ecuación haciendo eso. Y' es igual a 1 más i cuadrado con i de 0 igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Integrando esto a ambos lados entre t0, que en este caso es 0, integro entre 0 y t, ese parece una O, 0 y t, y voy a obtener i de t es igual a i0, que va a ser 0, más la integral de 1 más i cuadrado. ¿Sí? Esto es entre 0 y t. Entonces, esta es la ecuación que me cumple las soluciones de esto. Y yo lo que voy a hacer,
con iteraciones de Picard es partir de un punto cualquiera. Sí, es integrar. Pero ahora va a haber una cosa que es aplicar este operador una y otra vez. Es como integrar, pero para no poner más C. No es diferente porque, mira, bueno, ahora vamos a ver por qué es diferente. Realmente yo porque no necesariamente voy a llegar en algún momento finito a esta solución. Mi solución va a converger, pero yo no aseguro que la alcance. Quizás estoy infinitamente calculando iteraciones y nunca soy igual. Por ejemplo, ya en este caso, digamos que yo voy a partir de un punto cualquiera, en teoría, entonces voy a partir desde I0 igual 0, y voy a calcular I1 como la integral entre 0 y t de 1 más la anterior aquí, que va a ser 0 al cuadrado, y esto de s. ¿Okay? Entonces, integro eso y voy a obtener que el punto 1 va a ser igual a t. ¿Ok? Entonces tengo I1, ahora calculemos I2. Ahí. De 0 a t, de 1 más, aquí debería ir i a la menos 1 al cuadrado, que es t. Entonces yo aquí debería poner t cuadrado de t, o sea, pero para que no se me confunda con st, voy a poner s cuadrado de s. Esto lo integro y me va a dar t más t cubo tercios. ¿Ya? Entonces esa es. Ahora vamos a hacer la tercera iteración. Ahí. Entonces va a ser la integral de 0 a t de 1 más, aquí tiene que ir al cuadrado la anterior, que es t más t cubo tercios. Entonces se va a escribir s más s cubo tercios, esto al cuadrado de s. ¿Por Igual. qué S y no T? Es que es para que no se confunda con el t que está arriba, porque, por ejemplo, no sé, pues digamos, a veces pasa que yo voy a tener un t acá adentro, digamos, no sé, este t, digamos que este es un t, entonces ese t a priori es un número constante, o sea, independiente de lo que está dentro de la integral. Ah, ya. Pero es ¿Sí? solo notación. Sí, es que si yo usara un t acá adentro, o sea, tengo que hacer el énfasis en que este número que está acá arriba no es el número que está acá abajo. Ah, ya. Entonces, eso. En la iteración 2, no falta 1. A ver. ¿En qué parte? El que preguntó. Bueno. Entiendo en qué parte debería haber un 1. Entiendo muy bien lo que me está diciendo. Como tú dices que debería haber un 1 en alguna parte. Ese 1 se convirtió en este t, y ese cuadrado se convirtió en t cubo tercios cuando integré. ¿Ok? Y el I1 era... Ya. Bueno, entonces calculamos esto y el cuadrado va a ser el primero al cuadrado, entonces ese cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, entonces me va a dar s a la 4 por 2 tercios, ahí este es un s, más el segundo al cuadrado, que es s a la 6, y eso dividido en 9. Ya, y todo eso de s. Entonces integro eso. Entiendo la I3. Ya, la I3 supone que cada punto y k más 1 es el punto inicial más la integral de t0 a t de f de s i a la k
que es un índice menor que este, ds, ds. En este caso, tengo que el I0 es 0, entonces ese lo ignoro. Solamente tengo que integrar, integro esta función que está aquí, que es 1 más i cuadrado. Pero el i cuadrado tiene que ser el del anterior. Entonces, en este caso, partí con i igual 0, entonces me quedó 1 más 0 cuadrado, luego i a la 2 me quedó 1 más, lo que aquí era t cuadrado, o sea, me quedó t, entonces al cuadrado, y ahora ese es el que tiene que estar al cuadrado. Y eso es lo que está aquí. Entonces, avísame si está bien, o sea, si cachaste. Bueno, asumiré que sí. Entonces, bueno, integro esto último de acá. Me va a quedar t cubo tercios. Más, este me va a quedar s a la 5. Ay, no, s a la 5. A la 5, 2 partido 15, porque 3 por 5 es 15. ¿Sí? ¿Sí cachaste? Ya, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Ya me estaba rogando que como que te demoras en responder. Y este va a quedar s a la 7, dividido en 9 por 7, que es 63. Ah, se me confundieron los S con los T, estos deberían ser T's. T. T. ¿Ya? Y ese es el resultado de la tercera iteración. Entonces, si se nota, estoy aproximando, como que pareciera que estuviera sacando un polinomio de Taylor o algo así, y realmente se puede verificar que esto está convergiendo a la tangente de T. ¿Ya? Si vemos, esta ecuación realmente tiene como solución la tangente. Entonces, realmente tiene sentido que esto tenga esta forma. Entonces, vemos que funciona, o sea, como que avanza el algoritmo en este caso. Hay veces que las que no siempre van a suceder, como el hecho de que este algoritmo converja y tenga buenas propiedades, están dadas porque este operador se comporte bien. Y eso está dado por ciertas condiciones que son el TEO al final. ¿Ok? ¿Se cachó? O sea, la mecánica de hacer las iteraciones de Picard, más o menos. Como lo que es, como una mecánica realmente. Como tomar una función al principio y comenzar a avanzar. Bueno, creo que sí. Sí, ya, qué bueno. Ya, mecánicamente, sí, ya sí. Que entenderlo sin haber visto realmente o que te hayan enunciado como cosas del punto fijo o algo así, puede ser complicado. Sobre todo que como que el operador toma una función y te lo convierte en otra función. Pero bueno, como con la madurez de estas cosas, uno después lo va entendiendo mejor y todo. Lo entendí todo. Ya. Ya, entonces eso es mecánicamente lo que son las iteraciones de Picard y apañan bastante, sí, apañan. Y bueno, hay veces que se hacen cosas del estilo. Bueno, queda el último problema, pero como quiero que termine antes esto, o sea, vamos a visualizarlo y vamos a ver más o menos por qué son soluciones. No lo voy a hacer como de manera explícita, que prometí que iba a terminar un poco antes. Entonces ya, nos dicen que este problema posee estas dos soluciones. ¿Qué soluciones son? Son la solución igual a 1. Y veamos que sí la cumple. ¿Por qué? Porque si reemplazo i igual 1, esto de acá me va a dar 0. Por lo tanto, esto va a ser siempre 0. Y la derivada de la función 1, como es constante, es 0. Entonces me cumple esta condición. Y en 0, como la función es idénticamente 1, en 0 vale 1. Entonces también me cumple esto. ¿Okay? Se verifican ambas condiciones. Se verifica que cumplen ambas.
si quieren, como a modo de ejercicio mental, podrían ver que cumple la ecuación con el I0 más la integral de T0 a 0, perdón, a T, bueno, la integral de esto. ¿Okay? Pero no es tan... Yo pensé que quería hacer eso, ahora veo que no hubiera sido una buena idea, como que realmente hubiera sido muy enredado. Pero ya, y ahora esta, ¿qué pasa con esta? Bueno, calculo la derivada de esto y me va a dar t partido raíz de 2, acá en un lado, ¿cierto? Porque si derivo esto, ese t va a bajar de grado y va a bajar multiplicando y se me va a ir con ese 2. Y al otro lado, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener un tercio. Ese 1 se me va a ir con ese 1 y me va a quedar t a la... Bueno, con ese se me va a dar 2 tercios. Ya me va a quedar, bueno, 2 raíz de 2 es lo mismo que 2 a la 3 medios. Y si elevo ambos a la 1 tercio, me va a quedar raíz de 2, que es lo que está aquí. Entonces, al final, sí me va a cumplir la ecuación. Entonces, voy a llegar a que ambas son soluciones, y la pregunta es, ¿cuál ha sido el problema? Y si contradice esto el TEU. Bueno, ¿qué se le ocurre que está pasando? ¿Cuál creen que es el problema? La función no es Lipschitz, quizá. ¿Cuál? No sé. ¿Y por qué piensas eso? La t a la 1 tercio, y menos 1 a la 1 El tercio. TEU nunca se contradice. Creo nunca. Sí, realmente para el TEU tengo dos hipótesis. Una es que la función sea continua respecto a la primera variable, que la primera variable es t, ¿ok? Y t a la 1 tercio es continua, realmente es continua en todo R porque es la raíz cúbica, entonces como que me va a cubrir tanto los números positivos como los números negativos, me va a cubrir ambos. Entonces es continua, entonces debe haber un error con el hecho de que sea Lipschitz esta función. Entonces, veamos la condición de que sea Lipschitz, y eso ¿cómo lo vemos? Bueno, tengo que ver esto, y yo sé que esta función es diferenciable en todo R. Entonces, veamos lo que habíamos dicho al principio, que era estudiar su derivada, que la derivada al final me va a dar una idea de cómo se comporta como la variación de la función. O sea, calculamos su derivada respecto a i, entonces calculo df respecto a i. Ay, ¿qué pasó? Y obtener t a la 1 tercio, porque estoy derivando solamente respecto a i, el t es constante, lo considero constante. 1 tercio. Y esta derivada me va a quedar la derivada de lo que está dentro, que es 1, porque estoy derivando respecto a i. Se me va a quedar por 1 por ese de ahí arriba, tengo que sacarlo multiplicando. Entonces me va a quedar por 1 tercio. Y me va a quedar esto a la menos 2 tercios, porque el resto 1. Entonces 1 menos 1 tercio es menos 2 tercios. Entonces eso me va a quedar acá abajo como i menos 1 a la 2 tercios. ¿Sí? Entonces esto me va a dar t a la 1 tercio partido en 3 por 1 partido i a la menos 1 a la 2 tercios. ¿Ok? Entonces, ¿y aquí cuál es el problema? El problema es que si i se aproxima a 1, es no acotada. Entonces, obtengo que la derivada va a obtener valores como no acotados, puede tomar como un valor infinitamente grande. Y nosotros vimos que si la función es Lipschitz, en particular la derivada es acotada.
Entonces, como en este caso la función tiene una derivada no acotada, o sea, como la derivada no es acotada, no puede ser Lipschitz. Porque si fuese Lipschitz, sería acotada, y no es acotada. ¿Sí? ¿Sí? No, parece que no. Ya. Si recuerdan, en un principio vimos esto, ¿ok? Vimos que si una función era Lipschitz y era derivable, entonces la derivada era acotada. Y en este caso, calculé la derivada y demostré que no era acotada. ¿Por qué? Porque esta función tiene en el denominador 1 partido y menos 1. Y esto de aquí, si yo lo aproximo al 0, me va a quedar 1 partido algo cada vez más pequeño. Entonces, va a ser no acotado. Y como tiene una derivada no acotada, no puede ser Lipschitz. Porque sé que si es Lipschitz, entonces la derivada va a ser acotada. ¿Ok? Bueno, eso es realmente. Necesito un feedback o algo de que se entendió como para terminar. O no se entendió. ¿Sí? Ya creo. ¿Por qué dices creo? ¿O cuál, Nacho? Hasta aquí entra la tarea. Solamente, o sea, esa parte sí. Ya, ¿qué parte no? O sea, la contradicción y eso bien. O sea, sé que si es Lipschitz, la derivada es acotada. En este caso encontré que la función tiene una derivada no acotada. Entonces, no puede ser Lipschitz. Bueno, parece que, o sea, uno está viendo. Entonces, claro, no contra... Ah, sí. Entonces, ¿por qué no contradice el TEU? No contradice el TEU porque realmente contradecir al TEU significaría que yo tengo una función que cumple mis hipótesis, pero que no se cumple lo que el TEU dice. O sea, el TEU dice que si yo tengo ciertas condiciones, se cumple algo. Claro, las hipótesis. El TEU me dice, a ver, voy a borrar esto. El TEU me dice que si tengo una función que es Lipschitz respecto a una variable y continua respecto a la otra, entonces la solución es única. En este caso, tengo una función que tiene dos soluciones, pero como no es Lipschitz, no contradice esto. Para contradecir el TEU, lo que tendría que encontrar es una función continua respecto a una variable Lipschitz respecto a la otra y que tenga más de una solución. Entonces, ya, bueno, eso. Bueno, entonces, eso es al final. Si tienen dudas, me pueden decir ahora, o si no quieren decirme ahora, me mandar un correo. No sé. Bueno, abriré este pozo sin fondo que es, caso tienen dudas de la tarea o algo que pueda ayudar. Realmente no puedo decir tanto, pero bueno, no sé, las cosas fundamentales yo creo que sí puedo ayudar. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya. Yo tengo una duda en la P1C, y es que, al menos ¿Ya? nunca en auxiliar y en controles ¿Cómo? pasados, en auxiliar y en controles pasados, yo al menos nunca he visto un ejercicio de este tipo, entonces no sé cómo abordarlo. Mm, pucha, Y dar un hint de los buenos sería filete. es que realmente no, como que viéndola, no he logrado cómo empezar a hacerla y sentarme como hacerla es como, no sé, demasiado, quizás, pero
yo lo que intentaría primero, recuerdo que lo había pensado y lo iba a poner en el flow, pero después dije, no, a lo mejor como nada que ver, y después me reta el profe. Pero yo primero probaría encontrar las soluciones como más como naturales, una cosa así. A ver, que estoy buscando el enunciado en el celular para responderte. Dame un segundo. ¿Dónde está? Y acá está. Ya. A ver, la P1C era, ¿cierto? Ya. Sí. Sí, yo realmente trataría de primero, tratar de... Ay, espera, que se va a hacer un cambio de batería, parece. Ya. Trataría de encontrar qué tienen que cumplir A, B y C para que yo sí pueda resolver la ecuación. O sea, onda, trataría de convertirla en algo que yo sí sepa. Onda, no sé, puedo variable separable o algo así. Como que factorizaría y al final le pediría cosas esas constantes, onda la A, la B, la C. Bueno, entonces digo, bueno, puedo encontrar esta solución si es que A, B y C cumplen esto, esta otra solución si es que A, B y C no lo cumplen o algo así. Trataría como de ramificar el trabajo. ¿Se entiende? Sí, sí, es que yo me queda la duda como expresar, no sé, A perteneciente a tal intervalo, B a tal intervalo, porque puede ser que si Claro. A y B valen Sí, tanto, C puede valer otra cosa. sí, Entonces, po. entregarlos como Sí, primero sirve. yo recomendaría eh, trabajar las variables, onda, factorizar, dividir, multiplicar y trabajar de manera apropiada, ¿sí? Y solucionar la ecuación y vas viendo qué vas asumiendo en cada paso. Realmente, insisto, yo no he hecho este ejercicio, entonces, o sea, pero encuentro que ayudaría para encontrar al menos ciertas soluciones. Quizás no todas, pero al menos tendría algo. Ya, ok, gracias. Ya. Igual es difícil decir algo en esa. Yo encuentro que la P1 es la más difícil, de todas maneras. ¿A qué se refiere la P1B con la función? Em, a ver. No, entiendo lo que. Como. Anda, queda grabado. No, creo que no queda grabado la otra vez. Igual revisé y no aparecía. Ya, pero no vayan a preguntar cosas. Entonces. Ya. Aunque en realidad puede que sí, no sé. Sí, queda como un bloc de notas. Ya, entiendo que lo que recomiendan en la B es hacer el cambio de variable y vas a cambiar tanto en X como en T, vas a cambiar ambas cosas y la forma que te debe quedar debe ser más conveniente. No sabría qué más responder realmente, sin ponerme a matraquearla aquí mismo. Respecto a las otras, nada, o sea, siento que las otras son... Ujú. Pucha, no sé, voy a preguntar al profe, a ver si vos o si él tiene algo más como para decir, para que nadie piense. Mira, yo realmente no sé si aparece en el chat, así que, o sea, creo que no, pero no estoy seguro. Pero ya, respecto a las otras, ¿no tienen ninguna duda? ¿O algo que quieran preguntar? Para la Hola, P3, ¿se escucha? ¿sí? Ah, la P3.1, sí, vi que Eh, preguntaban eso. ¿Mm? Dime. y yo quiero acotar una función, o sea, estoy acotando una función y Ah, pero la P3.1. sí, la P3.1 y Ah, ya. llego a una función que sé que es acotada. ¿Tengo que demostrar que es acotada también? ¿O se puede decir así? Depende de qué tan visible es que sea acotada, realmente, yo creo. Pero, eh, a ver, dilo de nuevo, no sé si te entendí. A ver, ¿llegaste a una ecuación? O sea, llegaste a una función. ¿Está Sí, relacionada con la función de la indicación? sí, ¿Sí? sí. Ujú. Ya demostraste que es acotada y eso es...
No, que la función que te piden, o sea, que Te piden supuestamente que tenés muestres que que es acotar en el decreciente. prueba. No, Ujú. era en la P3, la otra, Creo que estoy diciendo. No, sí, pues, la 2. la 2. No, esa no la he visto nada, realmente. A ver, ¿qué dicen? Demuestra que existe una constante positiva tal que. ¿En esa parte? Sí, Ya. que te O sea, pedían depende. estimar Sí, o sea, la derivada. hay funciones que se sabe que son acotadas. O sea, está clarísimo, no hay que mostrarlo. Ujú. Hay unas que sí, pero ve bien cuál es la cota. O sea, si me sacas una función que realmente no se sabe si es acotada, no. Mm, Pero si es onda Entonces, por definición de acotada, preferencia sí. demostrar que está acotada. ¿Ah? De ¿Cómo? preferencia demostrar que está acotada. Claro, depende Que de la de función que sea. preferencia O sea, demostrar que está acotada. sí, onda, o sea, Ya. si es seno o coseno, se sabe que están acotadas. Si son otras, yo preferiría que como mostrarlo. Por el seno, coseno, tienen valor absoluto menor que uno, pero hay otras funciones que quizás Ujú. no. Ya. Gracias. Ujú. O sea, si es que es muy importante, sí, igual, ojalá mostrarlo. Ya. Ya, alguien habían dicho para la P3.1. Ya, yo creo que esta va a ser la última indicación. Mira, yo, bueno, cuando escribí la respuesta en el foro me dio risa porque siento que, como que yo siento que no podía decir más, pero también siento que tampoco dije mucho. Entonces, como muy. Pero bueno, yo creo que esa pregunta hay que pensarla un poco como la que había aquí en del Wronskiano, onda, de que en este caso la indicación te decía tres cosas. Y acá te dicen que primero va a ser útil mostrar que esa función es decreciente. Nota por qué te sirve que sea decreciente. Onda, si es decreciente, ¿qué cumple? O sea, ¿de qué te sirve que sea decreciente? Que realmente no voy a decir porque siento que si digo esto, ya era. Eh, pero traten de utilizarla. O sea, ustedes quieren, primero que todo, demostrar que esa función es decreciente. Y segundo, utilizarla. Esas dos cosas tienen que hacerlas para poder terminar esto. Entonces, eso. Pero recuerden, o sea, tienen que uno utilizarla, o sea, y demostrarlo, demostrar que es decreciente. Y ambas cosas tienen una utilidad, o sea, que sea decreciente tiene su golpe en la demostración y tienen que utilizarla y queda. Realmente no más que decir. Como que- Respecto a eso mismo que estáis diciendo, ya, demostrar que es decreciente según la indicación. Ujú. Y ahí habría como que ocupar que la exponencial es siempre positiva, va como por ahí. O Em, mm, no sé si te puedo decir realmente. Pero. Uy, dilo. no, bueno, es que pucha. No, es que te juro que siento que si digo algo, es como que sale. Así como que si te juro que esta cuestión sale como en 3 líneas, algo así. O sea, más o menos. O sea, hay que escribir como 3 ecuaciones y ya, listo. Una cosa así. Lo siento. No voy a decir. Última aviso. No, no lo siento. Pero la del esquiador, esa la pudieron hacer todos. Alguien había preguntado una cosa. Ese encuentro que está como ahí, háganla. Sí. Como que una EDO que bien puede aparecer en Auxiliar. Creo que no apareció, pero son esas EDOs que salen muy, muy cortas. La P2B, la del esquiador, esa sale corta. Entonces, como solo resolver. La Y, P2A también. ¿Ah? ¿Y alguna como ayuda de cómo plantear la resolución de la P1C? O sea, cómo plantear para empezar a como ver un poco, porque
No, o sea, lo que Ya. dije en delante, al menos, que yo no la he hecho realmente, pero lo que yo haría es intentar como, factorizar, hacer cosas de manera de obtener soluciones y me voy dando cuenta en el camino que le voy exigiendo a las constantes. Quizás voy a dividir por las constantes, no tiene que ser cero, quizás en algunas partes sea problemático, entonces va a ser positiva, pero, y al final llegaría, bueno, estas constantes pueden ser cualquiera, pero tienen que ser iguales o algo así, o no pueden ser iguales, porque la estoy restando en un denominador o algo así. Entonces trataría de usar las herramientas Mm. que ya tienen para resolver eso y, y encontrar el espacio más grande dentro que puedan, así, de soluciones más grandes. O sea, eso es lo que yo haría, porque no la intentaba hacer, no intentaba hacerla, entonces quizá hay métodos que te permitan encontrar una familia gigante de soluciones, pero no, ahí no me meto. ¿A qué se refiere con dx de t en la P2B? Ya, te piden que hagas el cambio de variable. Eh, ya, ahora sí está haciendo la última, porque ya estamos muy late. Pero, ¿dónde está la B? Te piden hacer... ¿cómo? Determine, pero como que no entiendo no entiendo a qué se refiere con tiempo. No, o sea, dx de t es la función, o sea, es la velocidad, o sea, la rapidez. Como que el esquiador se mueve en una coordenada y la velocidad de esa coordenada es la derivada de la posición. Entonces te dicen que determine la rapidez. Entonces básicamente te dicen encuentre x punto o de x de t. ¿Sí? Eso. Bueno, chiquillos. Si tienen dudas, bueno, traten de ver el foro si es que no lo han preguntado antes. Si dejen su pregunta. En la guía hay un problema parecido. Sí, eso dijo, eso como que he escuchado, como que en la guía de problemas de Axel que está subido al curso, hay un problema que es más o menos parecido. Entonces, eso puede servir. Yo no lo he visto en realidad, no, he visto un par de problemas nuevos de la guía que como que me han preguntado, pero no mucho más. Entonces, bueno, eso. Cualquier duda que tengan, o de cualquier cosa que tenga que ver con Edo, o si es del punto fijo y les interesa, o si tienen el apunte de dedo y como que lo adelantan y tienen dudas, igual pregúntenme. Pues, o sea, yo no encuentro vacanza esa parte. Sí. O sea, yo lo quería incluir ahora, pero realmente, como que, qué bueno que no lo incluí. Ayer hablé con un amigo, pero está como muy latera. Y dije, sí, sé que lo va a sacar. Si lo hubiera dejado, yo creo que hubiera sido terrible. Pero, pero bueno, quizás más adelante van a ver como las iteraciones de picada y van a decir, pero son fáciles, así es esto, ¿sí? Una cosa así. Pero con el tiempo. Bueno, eso. Voy a dejar abierto 5 minutos más, por si, no sé, alguno es como más tímido o algo así, y ir a preguntar después. Pero, bueno, terminamos lo que sea, pueden ir saliendo. Así que, chao. Voy a dejar de compartir pantalla. Siento que apenas me vayan a dar el hintazo. Ah. Ya, lo estaba viendo mal. Siento que apenas me vayan a dar el hintazo. No, si no, ya no podría dar hintazos si no tanto sería como ven que igual. Ya no se puede. Chao.
Yo me quedo aquí 2 minutos más. Entonces. Adiós a los que se van. Me da risa que se quede como gente y vayan desapareciendo de a poco, pero que igual se queden. Como gracioso. Chao. Ya parece que no hay dudas de nada. Ya, ahora sí voy a cerrar. Chao, cabros. Cuídense, que estén bien. Cualquier duda, manden sus dudas al correo.